El silencio era la ley en la mansión de la Vega, un mausoleo de lujo donde el millonario Ricardo vivía consumido por la culpa. Hacía un año que sus hijos gemelos, Leo y Mateo, se habían refugiado en un mutismo impenetrable, sin caminar ni hablar desde la trágica muerte de su madre. Pero aquella noche el silencio se rompió. Ricardo regresó a casa y escuchó una melodía que creía enterrada para siempre. Al asomarse al cuarto de juegos, vio a Sofía, la nueva niñera, cantando una nana con una voz angelical. Y entonces ocurrió el milagro. El pequeño Leo, inmóvil durante meses, se puso en pie y dio un paso tembloroso hacia ella. Era la misma canción que su difunta esposa, Elena, les cantaba. ¿Qué harías si descubrieras que la única persona capaz de obrar un milagro en tu vida es también la portadora de un secreto que podría destruirlo todo? Pero antes de revelar cómo esa misteriosa nana pudo romper el hechizo que los mejores médicos del mundo no pudieron ni tocar, detente un segundo. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias y que hay secretos que el corazón nunca olvida, toca el botón de me gusta para enviar toda tu fuerza a esta nueva familia. Suscríbete ahora, porque lo que Ricardo está a punto de descubrir sobre Sofía y el pasado de su esposa cambiará para siempre lo que crees saber sobre el amor, la traición y las segundas oportunidades. Créeme, esta es una de esas historias que demuestran que el pasado nunca se queda realmente atrás. Ricardo de la Vega no era solo un viudo, era un prisionero en su propia fortaleza de mármol, atormentado por una culpa que no confesaba a nadie. Creía que el accidente que se llevó a Elena fue su responsabilidad, y el silencio de sus hijos era su castigo diario. Había gastado millones en especialistas, pero el vacío solo se hacía más grande. La llegada de Sofía, una joven humilde de Lavapiés, era su última y desesperada apuesta. Sin embargo, no sabía que en la sombra acechaba Isabel, su cuñada, una mujer calculadora cuya aparente amabilidad escondía una envidia corrosiva. El silencio de los niños era su mayor aliado, la herramienta perfecta para mantener a Ricardo vulnerable y a su alcance, esperando el momento de convertirse en la nueva señora de la Vega. El milagro de Leo había roto el hielo en el corazón de Ricardo, pero no había derretido la muralla de su desconfianza. Aquella misma noche la buscó en la biblioteca, donde Sofía organizaba unos libros. Su voz, normalmente firme y autoritaria, sonó casi suplicante. «Sofía, esa canción, la que le cantaste a Leo, ¿de dónde la conoces?» La joven se giró, con los ojos grandes y sinceros, sintiendo el peso de su interrogatorio. «Es una nana muy antigua, señor de la Vega. La aprendí en el orfanato donde me crié. Las monjas nos la cantaban para dormir». Ricardo la escrutó, buscando una grieta en su relato, una señal de engaño. Desde el umbral, Isabel observaba la escena, y la sonrisa amable que siempre llevaba se congeló en una mueca de pura inquietud. Movido por un impulso que no lograba comprender del todo, Ricardo la guió hasta el desván, un santuario polvoriento donde los recuerdos de Elena dormían en cajas de cartón. «Si esa canción tiene un origen, tiene que estar aquí», murmuró él, más para sí mismo que para ella. Juntos se sumergieron en el pasado, abriendo baúles llenos de fotografías, cartas y diarios infantiles. El aire olía a papel viejo y a un perfume de lavanda casi extinto. En un momento, sus manos se rozaron al alcanzar el mismo álbum de fotos, y una corriente eléctrica los recorrió a ambos. Ricardo dejó de ver a la empleada para descubrir a la mujer, y Sofía vio, más allá del millonario, al hombre devastado que solo anhelaba respuestas. Pero la esperanza que comenzaba a florecer fue interrumpida por una sombra elegante. Isabel apareció en el desván con una bandeja de té, su sonrisa tan dulce como un veneno. «Veo que estáis muy entretenidos»,
Qué bonito es recordar, ¿verdad?, dijo con una calculada inocencia. Mientras servía el té, se inclinó hacia Ricardo y le susurró, asegurándose de que Sofía pudiera oírla. Solo ten cuidado, cuñado. A veces, las personas con pasados trágicos son expertas en manipular a los demás para conseguir una vida mejor. La estocada fue precisa. Ricardo frunció el ceño, la duda volviendo a envenenar su mente, mientras Sofía sentía el impacto de aquellas palabras como una bofetada helada, retrocediendo un paso. Ignorando la ponzoña de Isabel, Sofía, con lágrimas en los ojos, señaló un viejo anuario escolar que habían pasado por alto. Este es el escudo de mi orfanato, susurró con la voz quebrada. Ricardo lo tomó. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas amarillentas, y allí estaba. Una fotografía de una joven Elena, sonriendo en un patio de juegos, con el mismo escudo del orfanato bordado en su uniforme. No había lugar a dudas. No era una coincidencia, ni una mentira. Era un vínculo imposible que el destino había tejido en secreto. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Sofía. La sospecha se había desvanecido por completo, reemplazada por un asombro profundo y el nacimiento de un sentimiento tan abrumador como prohibido. Isabel, sintiendo que el control se le escapaba de las manos como arena fina, decidió que la sutileza ya no era una opción. A la mañana siguiente, un grito desgarrador resonó por los pasillos de mármol. Ricardo la encontró en el vestidor de Elena, con el joyero abierto y una expresión de pánico perfectamente ensayada. «¡Ha desaparecido!», exclamó, con lágrimas de cocodrilo surcando sus mejillas. «El collar de esmeraldas de mi hermana, el que le regalaste en vuestro aniversario, no está». Sus ojos, llenos de una malicia disfrazada de preocupación, se clavaron en los de Ricardo. «Solo hay una persona nueva en esta casa, Ricardo. Alguien que necesita dinero desesperadamente. No quiero ni pensar que Sofía haya podido...». Dejó la frase en el aire, una serpiente venenosa que se deslizó directamente al corazón atormentado del millonario. La acusación cayó sobre Sofía como una losa de hielo. Ricardo la convocó a su despacho, su rostro una máscara de conflicto. No la acusó directamente, pero la duda en su mirada era más afilada que cualquier palabra. «Sofía, necesito que seas sincera conmigo. ¿Has visto el collar de mi esposa?». Para la joven, que había empezado a ver en él un alma gemela herida, esa pregunta fue una traición insoportable. «¿De verdad me está preguntando eso, señor de la Vega?», respondió con la voz rota, la dignidad luchando contra las lágrimas. Pensé que empezaba a confiar en mí». Se sintió pequeña, indefensa, una intrusa en un mundo de lujos y sospechas donde su palabra no valía nada frente a la de la elegante y calculadora Isabel. Desolada, Sofía comenzó a empacar sus pocas pertenencias en su habitación, convencida de que su tiempo en aquella casa había terminado. Pero justo cuando cerraba la maleta, alguien llamó suavemente a su puerta. Era Carmen, la anciana ama de llaves que había servido a la familia durante décadas y que adoraba a Elena. Con una mirada cargada de lealtad, le entregó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. La señora Isabel lo tiró a la basura de su propio cuarto esta mañana, pensando que nadie la veía. Susurró la anciana. «Sé que usted es buena para los niños. No deje que esa mujer la destruya». Sofía desenvolvió el pañuelo y su corazón se detuvo. Era el broche de seguridad del collar de esmeraldas, inconfundible. Con el broche en la mano, Sofía no fue a suplicar a Ricardo, sino que lo esperó en la biblioteca, el lugar donde su conexión había comenzado a forjarse. Le mostró la pequeña pieza de oro y esmeraldas sin decir una palabra, sus ojos fijos en los de él, desafiándolo a conectar las piezas. Ricardo sintió una oleada de vergüenza y rabia. Vergüenza por haber dudado de ella, y rabia hacia Isabel por su cruel manipulación.
Se acercó a Sofía, tomó sus manos entre las suyas y su voz sonó grave y llena de un arrepentimiento sincero. «Perdóname», susurró. «He estado tan ciego por el dolor. Isabel ha cruzado una línea que no tiene retorno. A partir de ahora, tú y yo descubriremos la verdad juntos, te lo prometo». En ese instante dejaron de ser patrón y empleada para convertirse en aliados inseparables. La promesa de Ricardo selló un pacto inquebrantable entre ellos. Ya no había dudas, solo la fría certeza de que Isabel era una amenaza mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Sabían que enfrentarla solo con el broche sería inútil. Era una maestra de la mentira y sabría cómo darle la vuelta a la situación, pintando a Sofía como una ladrona aún más astuta. Necesitaban algo irrefutable, una prueba que la dejara sin escapatoria. Con una determinación que no había sentido en años, Ricardo tomó la mano de Sofía y la guió hacia el ala oeste de la mansión. «Hay un lugar al que no he vuelto a entrar desde su muerte», dijo con voz grave. «El despacho de Elena. Si hay alguna respuesta, tiene que estar allí». El despacho era una cápsula del tiempo, cubierto por una fina capa de polvo, y con el leve perfume de Elena todavía flotando en el aire. Para Ricardo, cada objeto era una puñalada de nostalgia, pero la presencia serena de Sofía a su lado le dio la fuerza para continuar. Juntos revisaron cajones, cartas y viejos archivos, buscando cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre los últimos días de su esposa. Fue Sofía quien lo encontró, oculto en el interior de un libro con un título premonitorio, «Donde mueren los secretos». Era un pequeño cofre de madera con una cerradura intrincada. No había llave a la vista, pero al forzarlo con cuidado revelaron su contenido. Una única llave de plata y una nota manuscrita de Elena. «Mi amor, si alguna vez lees esto, es porque mi miedo se hizo realidad. La verdad está a salvo donde nació nuestra primera melodía». Mientras tanto, desde la galería superior, Isabel los observaba con el corazón martilleando con un pánico helado. La visión de Ricardo y Sofía, unidos en su búsqueda, era la confirmación de su peor pesadilla. Su control se había desmoronado por completo. Sabía exactamente lo que estaban buscando. El diario. El estúpido y sentimental diario donde Elena había anotado cada una de sus amenazas, cada chantaje, cada gramo de su veneno. Había intentado encontrarlo durante meses sin éxito, pero ahora, con Ricardo buscando activamente, era una carrera contra el tiempo. Un recuerdo fugaz la golpeó. Una conversación con su hermana sobre un escondite a prueba de monstruos. El viejo piano de cola del salón de música. Tenía que llegar allí antes que ellos y destruir esas páginas para siempre. Ricardo leyó la nota en voz alta, y las palabras «nuestra primera melodía» resonaron en la habitación. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, y la comprensión fue instantánea y simultánea. La nana, la canción que había unido sus mundos. Él recordó de repente el día que Elena la compuso, sentada al piano del gran salón, mientras él la observaba enamorado. «El piano», susurraron ambos al unísono. Sin perder un segundo más, corrieron por los pasillos silenciosos, con la llave de plata apretada en la mano de Ricardo. El aire se cargó de una tensión casi insoportable, la sensación de que estaban a punto de desenterrar una verdad que podría sanarlos o destruirlos por completo. Llegaron al salón y Ricardo se arrodilló frente al majestuoso instrumento buscando la cerradura que la llave prometía abrir. La llave de plata se deslizó en la cerradura oculta bajo el teclado del piano, con un clic metálico que resonó como un disparo en el silencio del salón. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de terror y una esperanza casi dolorosa. Justo cuando su mano levantaba la tapa del compartimento secreto, la puerta se abrió de golpe. Isabel estaba allí, jadeando, con el rostro descompuesto por el pánico y el pelo en desorden.
Su máscara de elegancia se había hecho añicos, revelando a la bestia acorralada que llevaba dentro. «¡No te atrevas!», gritó con una voz irreconocible, lanzándose hacia ellos. Pero Ricardo se interpuso. Su cuerpo era una muralla de determinación. «Es demasiado tarde, Isabel. Se acabó el juego». Sofía, con manos temblorosas, extrajo del hueco un pequeño diario encuadernado en cuero. Lo abrió en una página marcada con una cinta de seda y su voz, aunque quebrada por la emoción, llenó la estancia con las palabras de Elena. «Isabel ha vuelto a amenazarme. Quiere más dinero. Ha dicho que si no se lo doy, hará algo de lo que me arrepentiré toda la vida». La lectura continuó, detallando el chantaje y el miedo creciente, hasta llegar a la última entrada, fechada el día del accidente. Manipuló los frenos. Lo sé. No quería matarme, solo darme un susto para que se diera. Pero los niños, mis niños, estaban conmigo. Ricardo se derrumbó por dentro. La culpa que lo había consumido se transformó en una furia helada al comprender la magnitud de la traición. En ese preciso instante, dos pequeñas figuras aparecieron en el umbral de la puerta, atraídas por las voces alteradas. Eran Leo y Mateo, con los ojos muy abiertos, observando la escena. Al verlos, Isabel intentó su última jugada, forzando una sonrisa rota. «Mis niños, vuestra tita está aquí». Pero Mateo, que no había pronunciado una palabra en un año, levantó su bracito tembloroso y señaló directamente a Isabel. Su rostro se contrajo en un esfuerzo sobrehumano y de sus labios salió una única palabra, un susurro ronco que rasgó el alma de todos los presentes: «Mala». El sonido, aunque débil, fue una sentencia de muerte, la verdad pura y terrible brotando de la fuente más inocente y silenciada. Aquella palabra fue la chispa que hizo estallar el polvorín. Isabel soltó un grito de rabia y desesperación, su mente finalmente quebrándose. «Sí, fui yo», confesó a voces, con el veneno de la envidia goteando en cada sílaba. «Ella lo tenía todo, a ti, a los niños, el dinero, la felicidad, y yo no tenía nada, solo quería lo que me correspondía. Merecía un susto, merecía sufrir un poco». Mientras su confesión llena de odio resonaba contra las paredes de mármol, Ricardo, con una calma aterradora, ya había sacado su teléfono y marcado el número de seguridad. Protegió a sus hijos con su cuerpo, viendo cómo la mujer que había envenenado su vida era finalmente desenmascarada, un monstruo patético y derrotado. La justicia, por fin, había llegado a la mansión de la Vega. Con la salida de los coches de policía, un nuevo tipo de silencio se instaló en la mansión de la Vega. Ya no era el silencio pesado y opresivo de la pena, sino uno ligero, lleno de un alivio casi sagrado. Ricardo abrazó a sus hijos con una fuerza que nunca antes se había permitido, sintiendo el peso de un año de culpa disolverse en lágrimas de gratitud. Sus ojos buscaron a Sofía, que permanecía a su lado, su presencia una roca serena en medio de la tormenta. Isabel enfrentaría la justicia, su nombre destinado a convertirse en un eco lejano de una pesadilla que por fin había terminado. Para Ricardo, la verdadera sentencia no era la que un juez le daría a su cuñada, sino la que él se imponía a sí mismo. Nunca más permitir que la oscuridad le impidiera ver la luz que tenía delante. Los meses siguientes fueron un renacimiento. La mansión, antes un mausoleo de mármol frío, comenzó a llenarse de vida. Ricardo, liberado de su tormento, se dedicó en cuerpo y alma a sus hijos. Las terapias fueron sustituidas por juegos en el jardín, las reuniones de negocios por tardes de cuentos y el silencio sepulcral por las melodías que Sofía tocaba en el viejo piano. Leo y Mateo florecieron bajo ese sol de amor incondicional. Sus primeras palabras completas se convirtieron en frases y sus pasos vacilantes en carreras desenfrenadas por los pasillos.
Ya no eran los fantasmas de una tragedia, sino niños vibrantes y felices. Sofía no solo había sanado a los gemelos, había resucitado el alma de un hombre y devuelto el corazón a un hogar que había olvidado cómo latir. 2 años después, el jardín donde antes solo crecía la tristeza estaba adornado con flores blancas y risas cristalinas. Ricardo esperaba en el altar, su rostro libre de las sombras del pasado, mirando a Sofía caminar hacia él. No era la empleada humilde, sino la mujer que había obrado un milagro, vestida con una sencillez que eclipsaba cualquier lujo. A su lado, Leo y Mateo, con trajes idénticos, llevaban los anillos con una seriedad juguetona. Cuando Ricardo tomó las manos de Sofía, sus votos no fueron promesas vacías, sino el testimonio de una verdad forjada en el dolor. Me devolviste a mis hijos, me devolviste la vida y me enseñaste a amar de nuevo, le susurró, sellando su pacto con un beso que era la promesa de un amanecer eterno. 1 año más tarde, en el 7º cumpleaños de los gemelos, la escena era la de un cuento de hadas hecho realidad. Leo y Mateo corrían por el césped, persiguiendo un balón con una energía inagotable, sus gritos de alegría, la banda sonora de la nueva vida de la familia. Sofía, sentada en un banco, mecía en sus brazos a una pequeña niña de ojos curiosos, la pequeña Elena, un homenaje al pasado y un símbolo de un futuro sin miedo. Ricardo se sentó a su lado, rodeándola con su brazo y contemplando el cuadro perfecto que formaban sus 3 hijos. Acercándose a su esposa, le susurró al oído, su voz cargada de una emoción profunda y sanadora. Creía que el silencio era el sonido de mi fracaso, pero tú me enseñaste que el verdadero milagro no estaba en que volvieran a caminar, sino en encontrar la melodía que nos enseñó a sanar juntos. La travesía de Ricardo